Hola, ¿cómo están? En esta clase especial quiero hablar del Apocalipsis, pero exponiendo una obra sumamente importante de Lois Parkinson Zamora, que se titula Narrar el Apocalipsis. La doctora Lois Parkinson Zamora es una especialista en literatura de las Américas, es decir, de América del Norte, los grandes autores estadounidenses, y también de América Latina. Es miembro del Departamento de Inglés de la Universidad de Houston, Texas, y ha producido varias obras donde analiza la literatura latinoamericana, especialmente el realismo mágico. Esta es la obra que sintetizamos ahora y que va a servir a todos, y en particular quizá a alguien que le interese la literatura, que haya leído autores latinoamericanos como García Márquez, como Carpentier, como Carlos Fuentes, como el argentino Cortázar, Julio Cortázar. Son autores, inclusive Borges, que la autora Lois Parkinson Zamora expone en este libro tan atractivo. La visión apocalíptica y las ficciones del deseo histórico. Parkinson Zamora dice en la introducción de su obra: desde que fue establecido como género literario en el siglo I a.C., el Apocalipsis ha ejercido una fascinación especial sobre los artistas por sus notables imágenes y su poderosa poesía. El Apocalipsis de San Juan de Patmos, el más completo y más bello de los textos apocalípticos bíblicos, concluye el canon cristiano. Su posición final parece reforzar la autoridad de su intento sumario. Sobre las interpretaciones, como expongo en el capítulo 2 de mi libro Escatología, una visión integral desde América Latina, el Apocalipsis ha sido interpretado de las más diversas formas. Por lo menos hay 7 distintos acercamientos hermenéuticos al Apocalipsis. Y la autora dice que aunque el Apocalipsis se presenta como la interpretación definitiva de la historia, sus innumerables interpretaciones literarias y pictóricas parecen burlarse de la idea misma de una interpretación definitiva. Otros textos apocalípticos que están en la Biblia y que menciona la autora son el libro de Ezequiel, por supuesto el libro de Daniel, algunos capítulos de Zacarías, Marcos 13, Mateo 23, o sea, estos evangelios sinópticos que reproducen el mensaje apocalíptico de Jesús de Nazaret, y que, dicho sea de paso, para quienes elijan el campo bíblico para su trabajo final o monografía, bien podrían hacer una exégesis o una comparación de los sinópticos del sermón escatológico de Jesús de Nazaret. Y también menciona la autora Segunda de Pedro, que tiene elementos apocalípticos, y el ya mencionado Apocalipsis de Juan. El brevísimo resumen que hace del Apocalipsis de Juan, dice ella que habla de levantamientos, de turbulento reinado del anticristo, de la segunda venida de Cristo, de la batalla de Armagedón, del milenio de Cristo, capítulo 20 de Apocalipsis, del encadenamiento de Satanás, del juicio final y de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. El Apocalipsis no solo es una visión de condenación, para sus lectores originales era todo lo contrario, una luminosa visión del cumplimiento de las promesas de Dios de justicia y salvación común. De paso, recordamos siempre que Apocalipsis quiere decir revelación. El uso del adjetivo apocalíptico es en general peyorativo, negativo. Lo que tú dices es muy apocalíptico, como que el Apocalipsis solo hable de muerte, de destrucción, de guerras, de sangre derramada. En sí es el Apocalipsis de Jesucristo, lo que expone el autor de Apocalipsis, y también la victoria de Jesucristo sobre todos los poderes del mal. Aclaración de la autora. Mi tema, dice ella, no es el Apocalipsis bíblico per se, sino antes bien los empleos literarios del Apocalipsis en obras selectas de ficción hechas por escritores estadounidenses y latinoamericanos contemporáneos. Autores que trabaja: Gabriel García Márquez, y en particular 100 años de soledad, que para la autora está esa novela de García Márquez atravesada por lo apocalíptico y lo escatológico. Dicho sea de paso, esa es la primera obra que se publicó en Buenos Aires, 100 años de soledad. Y
fue un libro importante que después le valió, creo, el premio Nobel al colombiano. Julio Cortázar y algunos de sus cuentos también apocalípticos. Walter Percy, Thomas Pynchon, John Bard, Carlos Fuentes, en particular de Carlos Fuentes, Terra Nostra. Filosofía de la historia. América ha heredado la filosofía judeo-cristiana de la historia. Aunque nuestras concepciones seculares modernas no plantean un principio o un fin del tiempo, en realidad todo lo contrario, compartimos con el apocaliptista la necesidad de interpretar y de atribuir una significación a nuestra experiencia de la historia. El término apocaliptista, difícil de pronunciar quizá, no estamos acostumbrados. Yo he tenido el mismo problema de cómo poner a un autor de libros apocalípticos, apocaliptista o apocalíptico. Es difícil. Aquí la traducción del inglés seguramente es apocaliptista, que se refiere al autor de un apocalipsis. Comienza hablando del precursor de este tipo de narrativa, William Faulkner, que en la novela Las palmeras salvajes, traducida por el argentino Jorge Luis Borges, en la contratapa de la edición que leí de Palmeras Salvajes de William Faulkner, justamente decía el maestro argentino que para él el principal narrador del siglo XX se llamó William Faulkner, que fue el americano Premio Nobel de Literatura de 1949, que narra la situación de la gente en el suramericano Mississippi, con una maestría pocas veces alcanzada. Para Jorge Luis Borges, justamente, Faulkner es el más grande narrador del siglo XX. En él se inspiraron los creadores del llamado boom latinoamericano como Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Juan Carlos Onetti, el uruguayo, yo digo siempre, que lo copiaba sin ningún rastro de culpa. Y tengo todo un trabajo ya publicado por revista Franciscanum de Bogotá, Universidad San Buenaventura, sede Bogotá, Colombia, sobre la influencia de William Faulkner en el uruguayo Juan Carlos Onetti, a partir de las teorías de Carlos Fuentes. Entonces Parkinson Zamora ofrece una interpretación de la novela de William Faulkner que es Absalón, Absalón. Dice, ofreceré Absalón, Absalón de William Faulkner como precursor de esta actitud narrativa apocalíptica. Dado que Faulkner es universalmente reconocido como antecedente importante de la literatura latinoamericana contemporánea de ficción, esta discusión inicial ofrecerá bases considerables para mis ulteriores conclusiones comparativas. Y ahora pasamos a Carlos Fuentes, el gran escritor, sumamente completo, es decir, muy admirado por mí, que falleció después de una feria del libro en Argentina, creo que era 2014. Notable escritor nacionalizado mexicano, había nacido en Panamá, hijo de padre diplomático, vivió en varios países, entre otros Chile, creo que Brasil también, Argentina, estudió en varios de esos países. Gran admirador de la literatura argentina porque dice, esa literatura es constante, desde Sarmiento a Borges y a Cortázar, siempre produce autores notables, opina Carlos Fuentes. Y Lois Parkinson Zamora estudia la novela de Fuentes Terra Nostra y dice, la novela de Fuentes es una crítica constante de muchos modos de deseo histórico. Por esta y por otras razones, el título de mi capítulo sobre Terra Nostra es Más allá del Apocalipsis. Conciencia histórica común en los orígenes de Estados Unidos de América y América Latina. La autora dice que Colón se refirió en cartas y en su diario a pasajes del Apocalipsis y de Isaías que describen el nuevo cielo y la nueva tierra. John Lady Pelham cita la obra de este autor sumamente sugestiva, The Millennium Kingdom of the Franciscans in the New World, o sea, el reino milenial de los franciscanos en el Nuevo Mundo. En esa obra, Phelan señala el optimismo apocalíptico que imbuyó la época de los descubrimientos en España. El mito medieval. Si el mito medieval del emperador Mesías fue abrazado por España e impuesto al Nuevo Mundo español
en el siglo XVI, fue la interpretación apocalíptica que dio Martín Lutero, la que fue aceptada por los puritanos en Inglaterra y el Nuevo Mundo inglés en el siglo XVII. Los puritanos de la Nueva Inglaterra. Según los puritanos de la Nueva Inglaterra del siglo XVII, la interpretación literal del Apocalipsis ubicaba el lugar del nuevo cielo y la nueva tierra en América. Los textos puritanos muestran constantes intentos de unir la teología apocalíptica y la historia americana. El Nuevo Mundo fue asociado directamente a la culminación de la historia universal. Conclusión, entonces, en esta apretada síntesis de la obra de Lois Parkinson Zamora. El Apocalipsis nos pide a nosotros y a los novelistas, que en él se fundamenta, considerar cuestiones profundas acerca de la historia y del destino humano, acerca de la relación del individuo en la comunidad, acerca del sufrimiento y de la trascendencia del sufrimiento, acerca del fin de la vida y del más allá. Los modos apocalípticos de aprehender la realidad nos atraen en nuestros tiempos seculares porque se basan en el deseo de que la historia posea estructura y significado, aunque solo sean la estructura y el significado que le atribuimos en nuestras formas y ficciones literarias. En síntesis, el notable trabajo de Lois Parkinson Zamora es un verdadero desafío para leer la narrativa estadounidense y especialmente la latinoamericana en el prisma apocalíptico, porque en muchas de esas obras está como telón de fondo la apocalíptica, que pone en evidencia el deseo humano de que la historia tenga un sentido. Hasta aquí la exposición, una aclaración, podrán ver este video en estos días, amplío un poco el capítulo 2 de mi libro que trabaja la apocalíptica en forma muy introductoria, y en particular a quienes les gusta la literatura, han leído a Cortázar, han leído a Borges, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, a Juan Carlos Onetti, que no es novedad estos autores, quiero decir, bien podría alguno de ustedes que ha leído la literatura, que frecuenta la literatura latinoamericana, hacer un trabajo final de cómo se ve lo apocalíptico en cierta narrativa escogida. Espero que haya sido de utilidad. Hasta la próxima.